el gran Alfredo, también conocido como Héroe Fitness. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado de estar aquí, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Vamos a charlar un ratillo acerca de cositas que creo que van a ser bastante interesantes para toda la gente que nos está viendo. Y poquito más, que espero que estés súper cómodo. Y vamos por ello, ¿vale? Tengo aquí las preguntas preparadas. A ver, ¿dónde las tengo? Vale, las tengo aquí. Y bueno, creo que para todas las personas que no conozcáis a Alfredo es una persona que empezó, bueno, empezaste en YouTube hace ya muchos años, ¿no? Es decir, empezaste en el año 16. 2016, eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, empezaste siendo Héroe Fitness, ¿no? Por lo que hubo un momento ahí de cambio del AKJ, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, AKJ, que fue Villano Fitness, cuéntanos un poquito acerca de eso para introducir a la gente. Bueno, efectivamente yo empecé en YouTube como Héroe Fitness. El nombre no es que yo me crea un superhéroe ni nada así, pero bueno, en aquel entonces lo que fomentaba, o la idea básica del canal, era fomentar el veganismo, el que tú te podías poner fuerte de forma natural y de forma vegana, etcétera, ¿no? Entonces la idea de héroe era, pues bueno, un poco como que ser como, pues bueno, héroes en el sentido de luchar por unos ideales, etcétera, ¿no? No es que fuese yo aquí el héroe del fitness. Posteriormente, un tiempo después, cuando decidí dar el salto al uso de química, ¿no? Pues bueno, me puse o abrí otro canal que se llamaba Villano Fitness, pues bueno, pues porque el uso de química pues era como la contrapartida mala, ¿no? Y bueno, pues estaba ahí el héroe y el villano. Pero de todos modos, nunca dejé de subir contenido a Héroe Fitness en el sentido de divulgación de fitness natural o entrenamiento, nutrición, etcétera. Entonces, bueno, pues tengo esa dicotomía, esa doble cara, esa bipolaridad, así que digamos que sigo siendo las dos vertientes, pero bueno, últimamente pues, se me ha reconocido más por la parte de villano porque quizá había menos contenido relacionado con la química y es más fácil pues destacar o llamar la atención en ese campo, ¿no? Totalmente. Pues bueno, dicho esto, teniendo en cuenta que eres una persona que de hecho, como hablas y has hablado, siempre suele decirte completamente transparente en todo ello, me gustaría también que nos hablaras un poquito de tu experiencia relacionada con, porque hay muchos, bueno, no vamos a decir, bueno, hay muchos, es que claro, si digo mitos, es como que ya estoy adelantando, ¿no? Pero hay como muchas ideas de que el entrenamiento y la nutrición en personas que utilizan sustancias y ayudas, por así decirlo, para todo el tema de rendimiento, para toda la parte de aumento de la masa muscular, etcétera, etcétera, pues como que estas dos variables de entrenamiento y nutrición o bien son diferentes, otra gente dice que son iguales. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué es lo que nos puedes aportar? Pues mira, realmente lo que son las bases del entrenamiento y de la nutrición son iguales para todos. Y los matices, las diferencias que hay entre cómo aplicar entrenamiento y nutrición a un atleta natural y a un atleta no natural, realmente son eso, son matices muy, muy sutiles. Realmente el entrenamiento debería ser muy parecido, quizá un pequeño incremento del volumen, un pequeño incremento, pues sí, de la dureza del entrenamiento en general, ya sea por vía de volumen o de intensidad, aprovechando esa mejor capacidad de recuperación, pero que no es una mejora de capacidad de recuperación de un 100% o un 200%. La cosa no funciona así. No te transformas de pronto en un superhombre capaz de asimilar 2 o 3 veces el mismo trabajo. No. El entrenamiento debe ser igual porque además no solamente está el músculo, bueno, que se recupera mejor con el tema de la farmacología, tenemos otro tipo de tejidos, como son los tendones, que no se recuperan igual. Y eso no cambia. Entonces tú te puedes terminar lesionándote por querer entrenar el doble o el triple, que es una cantidad de trabajo que no puede asimilar todo el organismo. A lo mejor los músculos quizás sí, en algunos momentos, pero no. Y la nutrición igual. La nutrición, el tema de las calorías que entran, las calorías que salen, es lo mismo. Bueno, una dieta que tiene que ser rica en proteínas, pero no tiene por qué ser exageradamente rica en proteínas. Un atleta que se dopa no gana tanto músculo. O bueno, si ponte que ganas 10 kilos extra de músculo al año. Si tú divides la cantidad de proteína, que son 10 kilos de músculo, quitando el agua por día, a lo mejor son 10 o 15 gramos extra de proteína que ganas en el día. Entonces, no es tan grande ni hay tanta diferencia. Sí que es cierto que me parece que esto es algo bastante interesante relacionado con el tema de las adaptaciones, porque muchas veces cuando hablamos de músculo, ¿no? Como que entendemos que el músculo solo son las fibras. Claro, al final un músculo para poder ejercer su mecánica necesita de 2 anclajes que son los tendones, ¿no? Entonces esto sí que como que al principio hay bastante riesgo, ¿no? O se tiene que ir con bastante precaución, porque sí que es cierto que la mejora de la fuerza
es bastante considerable, relacionándolo con, por así decirlo, ¿no? A nivel de tendencia, pero claro, eso implica que por mucho que la fuerza pueda aumentar un poco más de lo normal, las adaptaciones a nivel tendinosas no aumentan ese ritmo para nada. Entonces, el riesgo de lesión sí que se dispara si se hace caso, por así decirlo, de las sensaciones internas, ¿no? Que es, hostia, de puta madre. Mi 1RM estaba aquí, ahora de repente está aquí, voy a trabajar con el 80%, que igual era tu 100, por así decirlo. Imagínatelo, ¿vale? Estoy poniendo números arbitrarios. ¿Eso es algo, por ejemplo, que tú has visto mucho o que es un error que se suele pecar mucho? Pues mira, lo clásico es ver dos tipos de fenómenos. Las lesiones, digamos, agudas o traumáticas, que son la típica rotura de un pectoral, ¿no? El típico, lo vemos muchísimo, el tipo culturista que se parte un bíceps o se parte un pectoral, lo clásico. Pero hay otro tipo de lesión, que es la lesión que viene por ese aumento del volumen de trabajo absurdo por estarte ciclando o por estar usando estas sustancias, ¿no? Y que son las lesiones de tipo, pues, por repetición o por estrés, que son, pues, la típica tendinitis. Es decir, una lesión clásica en el culturismo es, pues, las tendinitis de diferentes tipos en los codos, en los hombros o, ¿qué te digo yo?, en la rodilla. Y esto es, pues, simplemente por eso, porque estamos aumentando la capacidad de recuperación a nivel muscular, sí, en cierto grado, pero no la capacidad de recuperación de los tendones, que son tejidos que tienen muy poca irrigación, o sea, tienen muy poco riego de sangre, tienen, pues, en general, poca capacidad de adaptación o de regeneración o de crecimiento, que es prácticamente nula. Entonces, claro, pues es muy fácil caer en ese sobreentrenamiento. Ok. Te quería hacer una pregunta respecto a, bueno, si mal no recuerdo, o sea, tú a nivel de culturismo, o sea, no has competido. No. Entonces, al fin y al cabo, por mucho que no hayas competido, sí que es cierto que he visto entrevistas tuyas, te llevo siguiendo bastante tiempo y me gusta mucho todo el contenido que subes. Y te escuché una vez, ¿no? Como que realmente eras una especie como de culturista retirado, sin haberte estrenado, en el sentido de que tampoco tenías mucho, o sea, no tenías pensado competir, etcétera, etcétera, pero sí que seguías esa vertiente del culturismo, ¿no? Es decir, vives el culturismo. Entonces, sí. Entiendo también que, al igual que lo vives, seguramente lo sigas. Y me gustaría, y al igual que, bueno, lo estás experimentando, me gustaría un poco que nos comentaras, relacionando todo el tema de, pues, esto de las ayudas, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo hay algo que se suele achacar mucho a lo que sería el culturismo con uso, y es el hecho de las ayudas, ¿no? Es decir, para ti, ¿qué tan importante es el tema de las ayudas relacionado con el culturismo, teniendo en cuenta todas las variables que hay? Y sobre todo, digamos que la pregunta por así más directa es si realmente hay una relación directa entre una mayor dosis de sustancias y una mayor probabilidad de sobresalir en el culturismo. Mira, fíjate, esta pregunta me gusta porque hoy en día podemos competir en culturismo natural. Y es una opción que está presente y cada vez hay mejores federaciones, mejores campeonatos, etc. Por tanto, ya digamos que la excusa de ciclarnos para competir pierde un poco de peso, ¿vale? Ahora ya podemos competir en culturismo natural y el nivel, por ejemplo, en España es altísimo. Tenemos unos atletas increíbles. De hecho, por ejemplo, en mi gimnasio entreno con alguno y son la hostia. Os ves y dices, bueno, es que literalmente son los ciclados de hace 10 o 20 años, pues ahora son atletas naturales que han llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, no hace falta ciclarse para competir en culturismo o ser culturista. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, lo que comentabas de cómo de importante es la química o qué tan importante es la química. Yo lo veo más como una llave a un escalón al que no puedes acceder, ¿vale? Entonces, la química se puede ver de dos maneras. Se puede ver como como un bastón o una muleta que usas para contrarrestar lo que haces mal a nivel de entrenamiento y nutrición. Pues bueno, pues si te ciclas, pues llegarás a un nivel igual o más alto del que podrías llegar de forma natural haciendo las cosas perfectas, ¿vale? Pero como atleta serio, si te pasas al mundo de la farmacología, cosa que nunca recomiendo y nunca recomendamos, lo que te hace es abrirte una llave a otro escalón al que simplemente no podrías llegar. Entonces, no es un atajo, no es el camino fácil, no es nada de eso. Simplemente es una llave que te permite llegar a otro nivel, pero para llegar a ese siguiente nivel tienes que alimentarte y entrenar como corresponde, como un atleta, como un profesional, como, bueno, pues de forma seria y de forma, pues, profesionalizada, ¿vale? Entonces, luego lo que comentabas ya del tema de dosis, ahí es obvio que hay una correlación entre más dosis y más resultados, pero no es lineal. Es decir, pasados de un punto, se aplica la ley de rendimientos decrecientes y por cada aumento de dosis no consigues un aumento de resultados proporcional, pero sí que van aumentando los efectos secundarios. Entonces llega a haber un momento en el cual los resultados que consigues por subir la dosis no te merecen la pena o no te compensan los efectos secundarios que tienes. Y además,
ahí está el nivel o entra el factor de genético, ¿no? Es decir, la misma persona con la misma genética o dos gemelos que tengan exactamente la misma genética, el que más química use, a igualdad de entrenamiento, dieta, etcétera, se va a poner más fuerte. Eso es innegable, ¿vale? Pero si coges a dos personas distintas con genéticas diferentes, probablemente una con menos química, si tiene la genética adecuada, pueda avanzar mucho más que otra con peor genética, pero que abuse muchísimo más de la farmacología. Entonces, no siempre hay una relación directa entre más dosis y mejores resultados, aunque es obvio que sí que a igualdad de factores, más dosis igual a más resultados y más efectos secundarios. Totalmente. Yo, por ejemplo, algo que sí que es cierto, yo no soy culturista, yo lo veo desde fuera, ¿no? Es decir, dentro del sector, sí que es cierto que desde mi conocimiento, ¿no? Yo veo como el culturismo algo bastante más complejo, más allá de única y exclusivamente el tamaño, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, sí que es cierto que cuando tú utilizas, pues al final estás ayudando a que el tamaño sea mayor. Pero al fin y al cabo, no solo se valora el tamaño. Es decir, el que está más fuerte o el que está más grande no tiene por qué ser la persona que a nivel competitivo gane. Es decir, se cuelgue la medalla porque realmente hay es decir, hay otras cosas que se valoran, como puede ser línea, el posing, la simetría, la dureza, etcétera, etcétera, que sí que hay algunas cosas en las cuales obviamente puede afectar tanto para bien como para mal, porque imagínate que de repente en una categoría, pues de repente literalmente estás demasiado grande, que de hecho hay personas o hay competidores en los cuales han quedado octavos, ¿no? Por así decirlo, igual en un Mister Olympia, porque estaba demasiado grande. Y tú dices, ¿cómo? Pero si es culturismo. Ya, pero es que no se busca eso, ¿no? Entonces, por esa parte sí que es cierto que me parece que es bastante, no voy a decir matizable, pero sí que es cierto como que, importante tener en cuenta que no, por así decirlo, el mero hecho de utilizar te va a dar digamos, una ventaja respecto a otra persona que cumpla con todos los otros criterios si tú no los cumples, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a eso realmente no puedo añadir nada más. Sí que es, como decía, es obvio que lo que preguntabas de que si más cantidad, pues obtienes más resultados, sí, a nivel de ganancia muscular, de tamaño, sí, pero en culturismo y en las diferentes categorías del culturismo o el fitness o las competiciones de estética o como los que llaman, hay otros criterios y efectivamente puedes llegar a una situación tan absurda en la cual te pases de masa muscular y te salgas de los criterios por exceso en lugar de por defecto, ¿no? Que sería lo clásico, pero sí, totalmente así. Okay. Esto, por ejemplo, sí que es cierto que me parece que es algo bastante interesante, relacionándolo con todo el tema de la formación, etcétera, que sí, estamos hablando de que, al fin y al cabo, todo el tema, como decías, ¿no? de ayudas, es algo que te va a permitir abrir una puerta más, ¿no? Es decir, dentro de lo que sería, por así decirlo, presentarte si fuera un juego, ¿no? El Final Boss, ¿no? Pero que realmente todo se basa en lo mismo, ¿no? Que es la fisiología, que es los mismos principios del entrenamiento. Entonces, que independientemente de, por así decirlo, la decisión que tome un atleta, va a necesitar la misma formación, por así decirlo, a nivel, por ejemplo, de programación del entrenamiento, salvando esas distancias de cuáles son los beneficios. Entonces, esto es algo que, por así decirlo, ¿no? La formación común que tiene que tener un preparador que ayude a personas que utilizan tiene que ser bastante parecida, sobre todo en la base, que una persona que no utiliza, ¿no? Entonces... Sí, absolutamente, sí. Aparte, fíjate que se producen dos cosas bastante paradójicas. La primera es que muchos atletas como que saltan a la química antes de tener dominados el tema de entrenamiento y nutrición. Yo sé, pues atletas que no saben el volumen que necesitan o su selección de ejercicios o las calorías que están consumiendo, las que necesitan, etcétera, ¿no? Y saltan a la química pues, por falta de resultados. Y tradicionalmente, en el culturismo con química, la gente se ha puesto fuerte a pesar de los métodos de entrenamiento y nutrición más que gracias a... Es decir, hace unos cuantos años, el culturista que quería avanzar pasado de un físico ya mediocre conseguido naturalmente, pues a base de entrenar, que lo consigue cualquiera que entrene mal y coma mal, ¿no? Para pasar de ese nivel, lo que se hacía era el primer ciclito, ¿no? Tu primer ciclito. Tu preparador te decía, venga, pues oye, ya, si quieres mejorar, ya hay que hacer el primer ciclito. Hoy en día, la gente, naturalmente llega mucho más alto, mucho más lejos de lo que se hacía antes y es precisamente gracias a este conocimiento y a esta nutrición aplicada al entrenamiento de hipertrofia o de composición corporal. Sí, totalmente. De hecho, era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final tú ves a los competidores que están ahora mismo en culturismo natural y literalmente, si las dudas están ahí, es porque el nivel es lo suficientemente alto como para realmente dudar de que eso se pueda conseguir, ¿no? Entonces, al final, tenemos que confiar en todo el sistema que hay antidoping, ¿no? Dentro de la competición natural, pero, claro, el hecho de hacernos dudar de que tanta gente ahí sea natural, es como, joder, hay nivelazo, ¿no? Si no, nadie dudaría.
¿no? De hecho, fíjate que probablemente muchos preparadores, ahora ya quizás se van formando más, pero muchos preparadores de culturismo tradicional que usa química serían incapaces de poner fuerte a una persona natural y, sin embargo, cualquier preparador, digamos, actual, moderno y especializado en el culturismo natural o incluso en powerlifting podría poner mucho más fuerte a un atleta no natural. Entonces, literalmente, tradicionalmente, la gente, pues eso, se ha puesto fuerte a pesar de los métodos y no gracias a los métodos de entrenamiento y nutrición. Por eso es tan importante formarse y estar actualizado. Claro, totalmente. De hecho, es algo que, bueno, por cuestiones, o sea, ya digamos personales, sí que es cierto que lo he visto bastante cerca, ¿no? De, pues, por ejemplo, gente que de repente, joder, tío, ¿qué ha pasado, no? Y es como, cabrón, pero si no sabía ni lo que era una caloría, ¿no? Y era como, no tiene sentido, ¿no? Era un poco raro, la verdad. Ok, pues, tío, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de tu entrenamiento, es decir, qué sistema, bueno, cómo entrenas, más o menos, por así decirlo, y también, sobre todo, cuál es tu sistema de entrenamiento favorito, entendiendo que, obviamente, pues cumple todos los procesos, o sea, todos los pilares del entrenamiento, etcétera, etcétera, pero es un poco por lo que abogas tú, ¿no? A nivel personal. Pues mira, fíjate, por ilustrar un poco lo que estábamos comentando, el entrenamiento que mejor me fue, o digamos como la distribución que más se parecería o que más identificaría cómo entrenaba yo cuando era natural al final de mi fase natural, digamos, era push-pull legs o lo típico empuje, tirón, pierna, ¿no? Que es una rutina bastante dividida, pero de una frecuencia media alta, ¿no? Pues lo típico sería repetir cada grupo muscular 2 veces por semana. Y ahora, cuando dejé de ser natural, también es el sistema al que más he vuelto, digamos. Es decir, dividir el cuerpo en bastantes partes, pero intentar darle la mayor frecuencia posible, a fin o con el objetivo de poder darle suficiente volumen por sesión y suficiente intensidad. Entonces, mi metodología o mi sistema de entrenamiento, mi forma de entrenar favorita sería eso. Bastante frecuencia semanal, o sea, bastantes entrenamientos semanales. Frecuencia, si puede ser 2 para cada grupo muscular, o prácticamente 2, entrenar cada grupo muscular 2 veces por semana, y dividir bastante el cuerpo con el objetivo de poder entrenar, digamos, con calidad, con concentración y con una selección de ejercicios amplia cada grupo muscular. Eso sería básicamente eso. No estoy casado con el sistema de push-pull legs, porque me podría servir igual hacer un día de empuje, uno de tirón, uno de pierna, luego un día más enfocado a hombro, otro día más enfocado a brazos, otro día más enfocado a espalda, por ejemplo, ¿no? Pero siempre eso, intentar una frecuencia de más de una vez por semana cada grupo muscular, un volumen tirando alto, una intensidad tirando alta y bastantes entrenamientos semanales para poder meter todo ese trabajo semanal de cada grupo de forma analítica. Y una pregunta que te quería hacer es, o sea, el sistema es push-pull legs, ¿no? Frecuencia 2. Sí, al final, sí. Y al cabo tendrías un día de descanso por semana, ¿no? Sí, que pueden ser 2 y entonces a lo mejor en lugar de entrenar 6 veces por semana entrenas 5, entonces no es frecuencia 2, sino que es frecuencia 1.5 o 1.6, 1.7, ¿no? Claro, lo que me refiero es sobre todo por algo que creo que ambos estamos de acuerdo, y es un poco que cuando hablamos de la distribución semanal, siempre pensamos que nuestro músculo, por así decirlo, entiende de semanas. Nuestro músculo solo entiende de estímulo y recuperación, ¿no? Es decir, la semana es algo que hemos inventado nosotros para organizarnos. Claro, que el músculo no cuenta 7 días y dice, en cada 7 días tengo que entrenar 2 veces, o una, o tal. No, eso es, además la capacidad de recuperación también es muy independiente, muy individual, entonces... Claro. Por eso, yo, por ejemplo, sí que es cierto que abogo mucho más, tanto en mi entrenamiento como en el de mis atletas, en utilizar, por ejemplo, una push-pull legs, ¿no? Pero de forma secuencial. De tal forma que hacemos un ciclo de entrenamiento, ¿no? Es decir, de 3 días, push-pull legs, hacemos un descanso y después otra vez push-pull legs, descanso. De tal forma que vas a rotar en lo que serían los días, es decir, igual empiezas un lunes con push, martes legs, al igual, y a la siguiente semana la distribución es completamente diferente porque te vas ajustando a lo que dicta esa secuencia, ¿no? Eso es algo que yo creo, por ejemplo, creo que a los que nos vean les puede ir muy bien. O sea, ¿tú, por ejemplo, has aplicado eso? Claro, el sacarse de la cabeza el que existen las semanas de 7 días. Es decir, no tiene que ser el lunes siempre hacer el mismo entrenamiento, el martes es el mismo. No, ¿de acuerdo? Sí, incluso, por ejemplo, o tienes una rutina que está compuesta por 10 días, con 2 días intercalados de descanso. Pues bueno, tu rutina, digamos, que es cíclica de 10 días en lugar de 7, que es la semana tradicional. Totalmente de acuerdo con eso. Y entonces tú también tú también sueles orientar de forma similar a push-pull legs, ¿no?
Sí, o sea, me gusta bastante esa parte, o si no, digamos, hacer un torso-pierna full body, suelo meterle bastante. Ahora, por ejemplo, es lo que estoy haciendo, pero por cuestión de, o sea, digamos, de tiempo, porque no tengo tanto tiempo disponible. Entonces, sobre todo, sí que es cierto que me gusta bastante centrarme en pocos ejercicios, intentar sacarle el máximo partido a nivel de técnica, a nivel de intensidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tienes pocos ejercicios y sobre todo pocas series, por así decirlo, que ahora lo hablaremos, al final tienes menos balas en la recámara, tienes que aprovechar cada una de las balas, entonces la preparación y el calentamiento se me va un poquito más allá. Entonces, de hecho, vamos a hablar de esto. ¿Volumen o intensidad? Ay, esa pregunta es buena. Sí, ¿y vas a decir algo? ¿Algo más? No. Ah, vale, es que me he oído yo por el eco. Volumen e intensidad, ¿por qué elegir si podemos tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es genial ahora, que está volviendo, que es el perderle el miedo a la intensidad alta de entrenamiento, al fallo, a reírse un poco del RIR 4, RIR 3, ¿no? Que quizá en hipertrofia ya es irnos a dejarnos 4 repeticiones por cada serie. Joder, ya es tocarse un poquito los huevos, ya es dejarse demasiado margen y ser demasiado conservador, ¿no? Creo que está volviendo esa corriente que es muy buena, que es la de la intensidad, la del volver a romantizar un poco, a darle el valor moral que merece al esfuerzo y a la intensidad y al tener que apretar los huevos en una serie, ¿no? El no huir de las repeticiones luchadas, de lo que es esforzarse y entrenar, pues bueno, intenso, como entendemos, intensidad por, pues bueno, cantidad de esfuerzo, ¿no? Así que ni las típicas rutinas o las rutinas de hace un tiempo que eran como el HIIT, ¿no? El High Intensity Training, no con doble I, sino con una sola I, el famoso entrenamiento de Dorian Yates, ¿no? Pues que cogía y hacía una serie efectiva de cada ejercicio. Eso quizás es llevarlo un poco al extremo del volumen bajo. Entonces, el volumen que se acerque a lo que podemos llegar a tolerar, es decir, vamos a probar a ir subiéndolo un poquito más, a darle 2 series por ejercicio, que ahora esto también es un sistema que se lleva bastante, el de una serie más pesada y otra serie más ligera o back offset, bueno, 2 series por ejercicio, está bien, pero bueno, lo puedes estirar a 3 o incluso 4, ¿vale? Encontrar el volumen que tú puedes tolerar y una intensidad alta sin tener miedo a llegar al fallo. Quizás no de forma sistemática llegar al fallo en cada serie y fallos asistidos y demás, pero bueno, oye, llegar al fallo de forma regular o quedarte, pues eso, a una repetición antes del fallo. Bueno, si usamos básicos, si usamos ejercicios que son, pues, técnicamente más complejos o que invitan o incitan más a poder tener un fallo técnico que nos saque de la posición ideal, etcétera, ahí sí que nos podemos reservar alguna repetición para acabar la serie con calidad, con trabajo de calidad, sin hacer repeticiones horribles que desde fuera se vean que es incluso peligroso o absurdo, pues un peso muerto donde terminemos con una posición absurda, una sentadilla donde terminemos ya recortando recorrido porque nos acojonamos, un press de banca que se nos salgan los hombros porque ya no podemos controlar la técnica. Entonces, la intensidad alta tiene su momento y su lugar y sus ejercicios donde es más fácil aplicarla y más seguro y donde menos. Entonces, quizá en los básicos tan grandes, clásicos, como una sentadilla, un peso muerto, press de banca, no tiene mucho sentido ir siempre al fallo o a un RIR muy, muy bajo, pero el resto de ejercicios más de aislamiento, más de máquinas, más estables, hay, por supuesto, tío, déjate los huevos y entrena al fallo o casi prácticamente al fallo. De hecho, una cosa que me parece que es bastante clave, sobre todo porque, analizándolo, por así decirlo, ¿no? En cuanto a los bandazos que se ha dado a nivel de modas en el sector, ¿no? Primero se hacía un poco lo que cada uno hacía, ¿no? Después apareció la corriente del alto volumen de entrenamiento. Entonces, ahí a partir de entonces era como que, bueno, volumen a tope, hay que meter series, hay que meter series, hay que meter series. Y sí que es cierto que, pues cayó mucha gente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque claro, era como una ley no escrita, ¿no? Sea el ejercicio que sea, mete series, porque lo que cuenta es el volumen. Después metimos otro bandazo a la intensidad, ¿no? No. Baja y mete intensidad tal y cual. Ahí obviamente también cayó gente, porque fue como, claro, hay en algunos ejercicios en los cuales pues hay que ajustarlo. Y luego creo que entró el punto medio, que era, bueno, a ver, vamos a ver qué ejercicio tengo aquí delante, cuáles son sus características y realmente qué es lo que me permite este ejercicio, que es un poco lo que considero que a día de hoy está, ¿no? Que bajo mi punto de vista es un poco el punto perfecto para realmente poder programar el entrenamiento, sobre todo porque, bueno, yo sí siento que pues yo tengo un sesgo, ¿no? A mí la biomecánica me flipa, es lo que, por así decirlo, a lo que me dedico, entonces a mí, bajo mi punto de vista, que no significa ni que sea el único ni que sea el mejor, yo cuando me paro a programar un entrenamiento, tanto mío como de algún atleta, yo siempre pienso en, ¿vale? ¿Cuál es el ejercicio que tengo aquí delante? ¿Cuáles son las características de este ejercicio?
cómo tengo que meter a esta persona en esta máquina y a partir de ahí, cuál es el escenario en el que me encuentro. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Si tienes un ejercicio con la suficiente estabilidad, pues joder, igual puedes ir no solo al fallo, sino más allá del fallo, porque el riesgo de lesión es muy limitado, porque si solo tienes que hacer esto, bueno, pues ya ves tú, que falles aquí, que falles aquí, que falles aquí, malo será, ¿no? En cambio, claro, ir al fallo en una sentadilla, el componente técnico es mucho mayor, por lo tanto, el riesgo de lesión es mucho mayor. Entonces, bajo mi punto de vista, por así decirlo, si tuviéramos que hacer una especie de pirámide, sería primero aprender a seleccionar el ejercicio y a interpretar cuáles son sus características, manejarlo a nivel técnico, aplicar la suficiente intensidad y luego hablar un poquito, ¿no?, de una vez que ya tengo esta parte de el ejercicio bueno, la técnica ya hecha y la intensidad pillada, ver, o ya no solo la intensidad pillada, sino ese compendio entre las tres variables, ver cuántas series necesito, cuántas series necesito para poder acumular las unidades de músculo necesarias para generar la adaptación que yo quiero, ¿no? Entonces, como que yo, por así decirlo, no es que le dé menos importancia al volumen, pero sí que es la última pregunta que me hago, ¿no? Es decir, una vez que tengo esto, ¿cuántas veces tengo que repetirlo para conseguir lo que yo quiero? Eso es un poco lo que yo planteo. Sí, tal cual. Y sobre todo, me imagino que también lleváis el famoso logbook o registro o libretita o lo que sea apuntando el rendimiento para tener también como referencia ese factor, ¿no? Totalmente. Sí, soy bastante pesado con la libreta. Es muy importante el tema de la selección de ejercicios y ahora se le está dando esa gran importancia que tiene porque este ejemplo lo suelo poner yo muchas veces y es que tú puedes ir a hacer un entrenamiento de espalda compuesto por remos y jalones o tracciones verticales y horizontales y hacer literalmente casi 0 series de dorsal o literalmente casi todas las series de dorsal solo en función de cómo ejecutes tú esos ejercicios. Entonces, la selección y la ejecución de ejercicios es muy importante de cara pues eso, a analizar qué es lo que necesitas y luego elegir esos ejercicios y su ejecución técnica. Eso es también súper importante, porque tú puedes ir al gimnasio a hacer un entrenamiento de espalda y terminar haciendo justo lo contrario de lo que tú querías hacer. Si eres dominante de trapecios, pues terminas haciendo todos los hombros, todos los remos, con los codos así, ¿no? Todos los jalones echados hacia atrás y así, y ¡pum! Terminas haciendo un entrenamiento entero de trapecio y de hombro posterior y el dorsal casi ni se ha enterado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, para toda la gente que nos está viendo, o sea, que seguramente, claro, a ver, Alfredo y yo estamos hablando de todo esto, igual hay alguno que dice, madre mía, esto de las estructuras secuenciales, la selección de los ejercicios, no sé qué es lo que tengo que hacer. Todo eso, obviamente, pues es normal es normal que no se sepa, es decir, a nosotros nos ha llevado un mogollón de tiempo, pero todo esto son cosas que se explican dentro del TASAF. Es decir, tenéis toda la parte de formación oficial, que son los 2 años para poder ejercer, y luego también tenéis toda la parte extra, que es lo que os hablábamos del CPE, que es la parte de especialización, donde todo esto se explica. De hecho, yo soy profesor de biomecánica en la parte de especialización. Os voy a hablar sobre selección de ejercicios, sobre análisis anatómico, sobre lo que estamos hablando ahora a nivel de ejecución de los ejercicios para poder sacar el máximo partido, a nivel de alineación, de perfiles de resistencia, perfiles de fuerza, etcétera, etcétera. Así que todo eso lo tenéis ahí y para pillar la información y para hablar un poquito más acerca de esto, ya tenéis que reservar la llamada o bien en el link de la descripción o bien en el link que os va a poner el equipo en el chat, ¿vale? Así que dicho esto, ahora me gustaría entrar en un terreno, por así decirlo, no vamos a decir pantanoso, pero sí delicado, ¿no? Es cierto que el culturismo con el uso de sustancias está al orden del día. Creo que quien diga que no, sinceramente, no vive en este mundo. Pero sí que es cierto que también está al orden del día un poco lo que sería el debate moral, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien consuma, si realmente debería de exponerlo a los 4 vientos o no. Entonces, tú habiéndolo vivido desde dentro, porque claro, creo que yo no soy quien para decirle a alguien lo que tiene que hacer, eso es lo primero. Hablo un poco en general, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer, pero sobre todo no soy quien para decirle a alguien lo que tiene que hacer en un contexto en el que yo nunca he estado o por lo menos no conozco. Entonces, sí que es cierto que me gustaría un poco que nos contaras tu experiencia, por así decirlo, en los primeros pasos, etcétera, etcétera, sobre todo más bien a nivel social, a nivel psicológico y sobre todo cómo piensas que se debería de tratar esto, ¿no? Vale. Bueno, mi caso es un poco, no sé si decirte particular, porque tampoco me quiero dar esa importancia, pero yo digamos que decidí dar el paso y lo primero que hice fue decirlo en YouTube públicamente, ¿no? Pero un poco porque para mí no tenía ya ese estigma, digamos, relacionado con el consumo de sustancias para la mejora del rendimiento, pero entiendo que hay un gran estigma social y se ve mal.
También entiendo, pues bueno, el tema, pues que si tiene patrocinios, no sé cuántos, o sea, si tienes un atleta, digamos, patrocinado, etcétera, puede ser que tengas una serie de cláusulas en las cuales no te permiten hablar de ese tema. Entonces, ¿tiene una persona que ser explícita y hablar exactamente de lo que hace en su vida privada con una cosa que legalmente es un poquito delicada y que, bueno, pues que tiene sus problemas de salud, que tiene sus estigmas, igual que, por ejemplo, el consumo de sustancias de uso recreativo, pues qué sé yo, tú no le preguntas a una persona qué hace cuando sale por las noches, ¿no? No le dices, oye, ¿tú qué tomas? ¿Tú qué tal? Entonces, pienso que un atleta que tenga pues un reconocimiento, un seguimiento, etcétera, sí que debería de decir, oye, no soy natural, o al menos no hablar del tema, ¿no? Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Al menos no mientas abiertamente o descaradamente. Entonces, creo que mentir bueno, pues bueno, nunca va a ser bueno mentir, ¿no? Pero la posición de los atletas creo que en general debería ser esa, la de decir, oye, no soy natural y ya está, porque es que estamos en 2022 y esto se ve con una naturalidad enorme. De hecho, incluso ganas a nivel de, pues, de respeto o de consideración por los demás. Todo el mundo lo acepta y dice, vale, pues si ya lo sabíamos de todos modos, o sea, ¿no? Tampoco es que nadie se vaya a sorprender de que nos lo cuentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que la gente debería hacer si no está preparada para dar ese paso o lo que sea, es simplemente no hablar del tema y no decir nada, ¿no? No pararse a negarlo cuando es obvio. Pero yo, por ejemplo, cuando yo veo los blogs de algún atleta, ¿no? Que no es natural y me cuenta su día a día, pues me enseña exactamente su desayuno con sus 120 gramos de arándanos, sus 150 gramos de avena, sus 3,5 claras y una yema, etcétera, sus 45 minutos de cardio en ayunas, su rutina, echo un poco de menos que diga, bueno, y ahora también tomo esto, ¿sabes? Quiero decir, si me estás enseñando tu preparación como culturista, pierde un poco de sentido y un poco de valor si no me estás enseñando la clave de lo que es los resultados de tu preparación, porque es lo que decíamos antes, que obviamente tú tienes que hacer tu trabajo y tu dieta, tu entrenamiento, pero ese escalón extra te lo está dando la química y sin ella no existes, no hay ese culturismo. Entonces, hostia, a mí se me quedan un poco cojos esos diarios de vida, o esos blogs, esos días en mi vida o día en mi dieta cuando un atleta omite ese detalle, ¿no? Pero eso es mi opinión personal. Sí, totalmente. O sea, de hecho, o sea, yo creo que al final, quieras o no, es un apartado bastante delicado, por varias razones. También es cierto que estamos hablando a nivel profesional, pero sí que es cierto que al igual a nivel personal, tú no quieres que nadie sepa eso. Es decir, tú no quieres que tus amigos sepan, tú no quieres que tu familia sepa, porque tú nunca sabes cuál es el entorno de esa persona. Sí que es cierto que yo estoy completamente contigo en la parte de si lo haces, genial. O sea, por así decirlo, no te posiciones, es decir, fluye, pero no metas bandazos, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que, también te quería hacer esta pregunta, ¿hasta qué punto crees que el hecho de decirlo, enseñarlo, mostrarlo, es por así decir, es beneficioso? O sea, es decir, obviamente muestra honestidad, ¿no? Es decir, sinceridad, ya no solo honestidad, sino, oye, esto es lo que hay, ¿no? Pero, claro, a nivel de consumidor, ¿hasta qué punto crees que eso puede llegar a ser peligroso, que incite, que no? O sea, es decir, porque al final creo que también es una balanza, ¿no? ¿Hasta qué punto tu sinceridad va a afectar a otra cosa, sabiendo, y todos sabiendo, que de hecho hasta tú mismo lo has dicho, ¿no? No lo recomiendo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cómo ves esa parte? Mira, yo creo que esto, cada vez que hablamos de ello, o si un atleta habla de ello, obviamente lo está normalizando y es más posible o más probable que una persona joven que lo esté viendo lo vea con mejores ojos y que caiga en ello. Entonces, aquí estamos en un debate bastante complejo, que es el de, ¿es malo dar falsas expectativas, falsas esperanzas y tal, diciendo que eres natural o callándote, etcétera? O realmente lo malo realmente es decirlo, hablar abiertamente de ello y normalizarlo. Pues ahí yo no tengo una posición clara. Yo abogo por la información y por la sinceridad, y que ya la gente, en función de esa información, pueda tomar una decisión más o menos responsable. Pero es que lo que nunca debería hacer ningún chaval es pensar en consumir esta sustancia siendo menor de edad. Pero eso ocurre con cualquier otra sustancia también, es decir, el alcohol, drogas de uso recreativo, tabaco, etcétera. Pues bueno, están ahí presentes, las ves constantemente, están por todas partes, están a la vista en el supermercado, están a la vista en un bar, están por todas partes, están en las películas y los niños están expuestos constantemente a ellas, ¿no? Entonces,
Es algo que existe, es algo que es responsabilidad de cada uno y que espero que cuando alguien tome la decisión de tomarla sea con cierta responsabilidad. Creo que hay problemas mucho más comunes y mucho más frecuentes con cosas como el alcohol, que los chavales lo empiezan a consumir a los 13 años literalmente, que el tema de la química en el culturismo. Creo que así nos metemos a intentar ponernos éticamente correctos, creo que habría otras sustancias que son más relevantes, más importantes, incluso más peligrosas y más comunes que están en todas partes, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí. De hecho, o sea, es algo que o sea, totalmente, o sea, suscribo cada palabra y también creo que muchas veces se añade una responsabilidad extra sobre aquella persona. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Imagínate, yo te cojo y te digo, tío, pero, joder, no informes acerca de esto porque al fin y al cabo estás incitando tal y cual. Yo puedo entender que eso pueda pasar, ¿no? Es decir, que el mero hecho de que haya información, también es cierto que al haber más información, igual si yo estaba, o sea, yo me puedo documentar y al final puede ser algo que me tire tanto para que sí como para que no. Pero sobre todo creo que la responsabilidad está en aquella persona que decide hacerlo. Es decir, vamos a poner el ejemplo del alcohol, ¿no? El alcohol todo el mundo sabe que es malo. Es decir, no hay... El alcohol es malo, punto y final, ¿no? Y hay campañas de marketing acerca de tú vas por ahí y ves el cartel de Bifides, el cartel de Ron Barceló, los influencers en una fiesta de Ron Barceló, que bien me lo he pasado, todo de puta madre y tal y cual. Vale. Pero cuando yo voy al bar, yo tengo toda una carta en la que me puedo tomar desde una agüita con gas y con 3 rodajas de limón para ser el tío más real fooder del mundo, o me puedo tomar un Jägermeister con Johnny Walker. Entonces, yo también soy quien decide a qué punto estoy yendo y también, y sobre todo, a mí nadie me está poniendo una pistola cuando estoy tomando esa decisión, ¿no? Entonces, es cierto que, obviamente, o sea, yo soy partidario de que la información esté ahí y sobre todo porque es una realidad que creo que no se puede negar. Entonces, ya que es algo que no se puede negar, que aquella persona que quiera tomar la decisión, que la tome con todas las de la ley, tanto para bien como para mal, y sobre todo que, sabiendo que es algo que se va a hacer, porque se lleva haciendo durante mucho tiempo y por cuestiones de estadística, siempre va a haber alguien que vaya a querer tomar ese camino, que me parece, o sea, me parece que al final no es algo ni para juzgar, yo no juzgo a quien lo hace, al final es algo que esa persona decide hacerlo, pues por lo menos que tenga la información para minimizar aquellos riesgos, porque obviamente los tiene. Sí, mira, yo creo en dos cosas. Uno, la información. No ocultar las cosas para proteger a los demás, etcétera. No, mira, esto es lo que hay, esto te puede dar esto y te puede dar esto otro que es malo. Tú decides si sí o si no. Igual que si tú sales de fiesta, obviamente te lo vas a pasar mejor usando ciertas sustancias, ¿no? Punto. Lo que parece que hay que hacer es rodear a los chavales de algodón. O ponerles un papel de burbujas alrededor, ¿no? Pero es que, vamos a ver, es que no son solo los esteroides, no es solo el alcohol, no son las drogas, es que a los chavales les gusta montar en bicicleta e ir rápido, tirarse por una cuesta, pegar un salto, no sé, les gusta montar en una motillo e ir a toda hostia y se pueden accidentar, les gusta hacer un montón de cosas y los peligros están en todas partes todo el tiempo. Es decir, tú si eres un padre de familia, ¿qué pasa? Que tienes que tener los cuchillos en un cajón a 3 metros de altura y te subirte con una escalera, que a su vez la escalera la tienes metida en una puerta con una llave secreta que te tragas todos los días para que no la puedan coger, la tienes que cagar siempre que quieres abrir el anuario de los cuchillos. No, hostia, el mundo está lleno de peligros, ¿no? Entonces, la cosa es informar un poco, pero no pretender que todo el mundo esté, pues eso, sobreprotegido constantemente de todos los absolutos peligros potenciales que hay, porque son muchísimos. No es, el peligro de los chavales no es meterse esteroides, el peligro es, vale, los esteroides, sí, pero también todas las otras drogas, todos los demás hábitos, practicar un deporte extremo, y ni siquiera extremo, un chaval que haga skate y que salte unas escaleras se puede partir una pierna o literalmente se puede hacer un traumatismo craneoencefálico y quedarse tonto en una silla de ruedas. Claro, entonces creo que obviamente la información es importante, ser responsables con la divulgación es importante, pero no creo en absoluto que haya que intentar quitar todos los peligros del universo y poner o envolver a los chavales, pues eso, en papel de burbuja para que no se hagan daño nunca. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo también, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo teniendo opciones en las cuales no es necesario hacerlo, como el culturismo natural. Lo que pasa es que sí que es cierto que bajo mi punto de vista, porque a ver, era un poco lo que hablábamos, no me acuerdo, lo hablábamos ayer con Ángel Ciudad, ¿no? Que es un poco, al fin y al cabo, lo que vende es un poco lo extremo, ¿no? Es decir, obviamente estamos en un punto en el que el culturismo natural es algo que
sorprende, es decir, es lo que hablamos, ¿no? Estamos al nivel de que se duda, pero sí que es cierto que al final todos los extremos venden. Es decir, tú cuando ves un partido de fútbol, pues tú no te, pues habrá gente que se quiera ver un partido de fútbol del Alcorcón contra el Leganés en tercera. Es fútbol, está genial, pero lo más probable es que sea mucho más vistoso ver un Cristiano Ronaldo versus Messi a nivel de talento. Dentro del culturismo natural, o sea, dentro del culturismo, no vamos a meter apellidos, dentro del culturismo, una de las variables que afectan es el tamaño. Entonces, obviamente, a cualquier persona le va a sorprender mucho más ver a alguien con mucho más tamaño que a alguien con un tamaño mucho menor. Entonces, sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, creo que el culturismo natural debería de tener un pelín más de visibilidad. O sea, creo que sería bueno, ¿no? Toda esa parte respecto a la balanza que hay ahora mismo. No considero que tampoco esté en una desventaja muy grande, sobre todo a día de hoy, teniendo tanta gente y tantos divulgadores, tantas federaciones y tantas competiciones cada vez mejor hechas, pero sí que considero que estaría bien esa parte, ¿no? de dar un puntito más, o por lo menos intentar nivelarlo lo máximo posible, y bueno, pero sí que es cierto que al final el espectador va a escoger lo más asombroso, y lo más asombroso es lo que es. Claro, pero es lo que decíamos. Entonces, pues claro, también si ves un deporte como pues de motor, no quieres ver a dos tíos corriendo en Ford Fiesta, quieres ver la Fórmula 1, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Ah, pues los chavales ahora quieren ir en Fórmula 1, se van a matar, qué hobby más peligroso. Bueno, peligroso, pero es que todo el mundo, ¿quién no sabe que el culturismo dopado es peligroso? Todo el mundo lo sabe, absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, ¿estás incitando por enseñarlo y tal? Hostia, pues no, es una realidad que existe y como te decía, pues hay un montón de caminos peligrosos que puedes tomar y ¿qué pasa? Tampoco puedes enseñar por la tele pues ni el paracaidismo, ni eso, ni la Fórmula 1, no puedes enseñar absolutamente nada, ¿no? Porque es que todo es potencialmente mortal. De hecho, la gente no debería conducir tampoco porque hay un montón de accidentes. Pues eso, lo que te decía antes, ¿no? Yo sí que es cierto que considero que hay algunas veces, ¿no? Como que se utiliza el argumento de que se normaliza el uso de sustancias. Y es como, a ver, yo me tomo un Monster en mi casa y mi madre me dice, hijo, te vas a morir con el Monster. Pues obviamente yo creo que mi madre, si ve un botecito de trembolona, va a decir, bueno, pero la trembo sí. No creo que diga eso, pero creo que todo el mundo entiende un poco la peligrosidad del tema, y creo que a aquella persona que no lo entienda hay dos opciones. O es la primera vez que tiene contacto con ello, que ahí, pues obviamente, juega bastante tanto a favor como en contra el entorno que tengas. Es decir, pues si a ti el primer contacto que tienes es algo normalizado, es algo que, pues, por ejemplo, yo que sé, en tu gimnasio es algo que ocurre y acabas ahí, pues bueno, pues también es un poco que te ha tocado. Pero también es cierto que hasta qué punto tú eres capaz de controlar eso, ¿no? Tú no puedes controlar cuáles son los entornos que tiene cada una de las personas, etcétera. Entonces, es algo bastante delicado, ¿no? De todos modos, no olvidemos que son el tema de sustancias utilizadas en el culturismo, la mayoría de ellas, o prácticamente todas, son sustancias controladas, tampoco es que sean de fácil acceso, etcétera. Es decir, que tampoco es que, bueno, que la puedas ir a comprar al supermercado, etcétera, ¿vale? Totalmente. Pues nada, tío. Yo por mi parte, estas son un poco las preguntitas que tenía para ti, para que charlásemos un poquito acerca de todo esto. ¿Algo que quieras añadir? Bueno, pues creo que lo del principio bueno, una de las cosas que hemos comentado al principio, que es que realmente hoy en día, con las herramientas precisamente de entrenamiento y nutrición que tenemos, uno puede avanzar muchísimo en el culturismo de forma natural, que no hace falta utilizar nada para tener un físico increíble, y ya lo estáis viendo con todos los competidores naturales que hay mismamente en España, bueno, o los de Latinoamérica que nos estén viendo de otros países, pues bueno, los respectivos que tengan en sus lugares. Y poco más, realmente eso, que al final el entrenamiento y nutrición son lo primero, eso obviamente, así que justo como estamos en el tema de la formación, pues es lo más importante. Y creo que por mi parte, pues poco más. Pues nada, tío. Pues hoy ha sido un auténtico placer. Espero verte pronto y que sea, ya en persona, me cago en 10, y compartir un buen entrenamiento y una comidita. Y poco más, tío. Que tengas un día maravilloso. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme y por la hospitalidad, perdón. Y nada, nos vemos y un saludo pues a todos los que estén presentes por aquí por el chat. Y nada, buena tarde a todos. Hasta luego. Un abrazo, tío. Muchas gracias. Bueno, chicos, una buena charla con nuestro colega Héroe Fitness.
me parece que era algo... Yo tenía bastantes ganas de hablar sobre ello, no sé a vosotros qué os ha parecido, qué es un poco lo que opináis. Es obviamente, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado a nivel de sistemas de entrenamiento, hemos hablado de muchas cosas, pero obviamente creo que, bueno, muchos os vais a quedar con la parte más llamativa, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación a día de hoy para aquella persona que acaba de entrar. Hemos estado viendo el debate, o digamos el combate, con Marcos y con Adri. Les hemos metido en un aprieto bastante grande. Adri ha tenido que defender a capa y espada algo que personalmente sabía que no le gustaba mucho, que era ser fan o sea, ser cetofan a muerte. Obviamente aquí nadie en Audiofil es cetofan a muerte. Es decir, al fin y al cabo nosotros somos pro ciencia muerte, es decir, lo que diga la ciencia y lo que sea plausiblemente biológico, ¿no? Biológicamente plausible, ¿no? Que se dice, pues allá que iremos. Y luego, pues nada, hemos estado hablando y haciendo un pequeñito resumen de lo que ocurrió ayer con respecto al TASAF de Audiofil, la formación oficial que durante esta semana nace para que puedas ejercer como entrenador personal. Y recapitulando un poquito respecto a todo esto, pues bueno, todas las personas que estéis aquí, que sabéis que tenéis la posibilidad de poder acceder a el grado superior TASAF, que es básicamente el técnico superior en acondicionamiento físico que hemos sacado desde Audiofil, ¿vale? Es una formación oficial de 2 años, completamente online, en la cual, pues, tienes la capacidad de que cuando la termines, poder ejercer legalmente con tu título de formación profesional, ¿vale? Aparte de ello, es una formación que la principal diferencia respecto a todas las demás, es decir, respecto a todos los grados superiores, es que te la vamos a impartir nosotros. Es decir, tú estás decidiendo quién quieres que te la imparta. No estás matriculándote en el instituto y sabes que vas a tener, pues bueno, a Pedrito, a Paloma, y a no sé quién, y un poco pues a saber qué profesores vas a tener, sino que aquí realmente sabes que las personas que te vamos a impartir la formación, pues bueno, básicamente nos conoces. Es decir, nos conoces de redes sociales, nos conoces de que seguramente te hayas formado con algunos de nosotros, igual alguno de vosotros estáis en el curso de biomecánica, alguno de vosotros ha comprado el libro, alguno de vosotros le lleva el entrenamiento Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la principal diferencia, que sabéis que os vamos a formar con lo que nosotros trabajamos día a día. Somos profesores que no solo formamos, sino que no paramos de aplicarlo, tanto nosotros mismos como nuestros propios clientes. Llevamos entre todos literalmente miles de atletas, miles de clientes, y no paramos de aplicar tanto la ciencia como la experiencia, como probar todo aquello que sale nuevo, como leer los nuevos estudios y estar a la última, porque es lo que mejor, es lo único que sabemos hacer. No es lo mejor, es lo único. Entonces, cuando es lo único que sabes hacer, que es intentar entrenar lo mejor posible a tus atletas, pues al final solo podemos explicarte cómo entrenar lo mejor posible a tus atletas cuando el día de mañana tengas la titulación, ¿vale?